facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Iniciamos ya a esta hora la reunión orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecido, Señor, por este tiempo que nos permites estar junto a ti. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a nuestras vidas. Bienvenido eres a cada persona, donde quiera que estés, Señor. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada personita que está allí, Señor. Que pongas, Señor, esa poderosa mano de poder, Señor, y tú puedas enseñarles a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y en este tiempo, Señor, te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos ayudes, nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, papá. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos poder y autoridad. Y oígame bien, Hasatán, oígame bien ustedes, demonios inmundos, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad, en el nombre de Jesús, lo atamos, le echamos fuera, suelta ahora mismo, en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas al abismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar en nuestras vidas y en el nombre de Jesús iniciamos esta reunión, papito, contigo, agarraditos de ti, Señor, que seas tú guiándonos, que tú en este día nos ilumines, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones, agradecidos con el Eterno por todo lo que Él nos va mostrando día a día. Y bueno, este tiempo ya pues vamos a ver todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a iniciar pues esta reunión recordando lo que habíamos visto el día de ayer. El día de ayer pues hemos estado viendo la palabra de Dios y viendo las cosas que el Eterno nos decía, nos hablaba pues bastante acerca de con quién nos juntamos, con quién pues entablamos amistad, de con qué clase de personas estamos haciendo o teniendo una relación, porque veíamos pues dos casos importantes, si bien veíamos algunas cosas más, pero pues veíamos la historia de Josafat y también veíamos la historia pues de Pablo y veíamos que pues eran personas distintas, viendo que cada vez que nosotros nos juntamos con personas que no hacen la voluntad de Dios, pues irritamos al Eterno. Y no solamente eso, podemos poner en principio en riesgo nuestras vidas. En segundo lugar, lo que hacemos es pues podemos arruinar, digamos, los negocios que estamos haciendo, y peor aún, podemos poner en riesgo aún a nuestras generaciones, porque se va transmitiendo todo esto que hacemos. Vemos también, pero que Pablo pues tenía un amigo, y un amigo muy excepcional que en este tiempo tenemos que tener, que es el Espíritu Santo, a quien debemos seguir y a quien debemos de pedirle dirección para poder hacer todo lo que Él nos diga. Pero esta noche vamos a continuar hablando de más cosas del Eterno, y está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos, que la paz del Eterno esté en cada persona, en cada hogar. Shalom a todos. Que de verdad el Eterno ponga su mano poderosa sobre los corazones, sobre las mentes. Que Él mismo nos permita entender, nos permita aprender su palabra. Permita que nuestro corazón se disponga, pidamos la ayuda a Él para que Él mismo nos dé esa fortaleza, esa fuerza, esa necesidad de buscarle, y principalmente de que no solamente tomemos las palabras a letra muerta, sino que entendamos que el Eterno quiere que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, todo lo que hay en nuestro corazón, prácticamente que entendamos que el Eterno tiene un diseño muy diferente al que habíamos creído por mucho tiempo. Simplemente pensábamos que tal vez se trataba de una religión, de algo más que debíamos aprender como si fuese una materia más del colegio, como si fuese una materia más en la vida, y prácticamente tenemos que entender que esto no se trata de una religión, sino se trata de una forma de vivir, una forma de vida, una cultura del reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que entender. Si somos parte del reino de los cielos, si somos ciudadanos del pueblo de Israel, pues tenemos que vivir de acuerdo a todos sus estatutos, a todos sus preceptos, y justamente el Eterno nos ha dejado todas estas cosas escritas en la Torah, y eso es lo que nosotros debemos practicar. Debemos vivir quitando todas las cosas que creíamos antes, todas las cosas que tal vez nos hemos a las que nos hemos acostumbrado, y entender, así como Pablo había tenido una transformación muy importante en su vida
había dado un cambio radical, porque si bien él conocía la palabra, conocía la Torá, la sabía de memoria, aún así no tenía una vida de acuerdo a la voluntad del Eterno. Pero una vez que conoce a Yeshua, una vez que entiende lo que significa la, la vida, en realidad lo que significa la Torah, lo que significaba la ley, no como como unas cuantas palabras, no como si fuese solamente unas cuantas reglas, sino entendiendo que de verdad es una forma de vivir, una identidad que nos da prácticamente la seguridad de que somos mucho más de lo que creemos, de que tenemos mucha más esperanza de la que habíamos creído, y no porque seamos nosotros especiales, sino entendiendo que es el Espíritu Santo, es Yeshua y es nuestro Padre, el Eterno, quien nos ha escogido, nos ha mirado, ha visto que éramos los más pequeños, los más simples, los más sencillos, y aún así ha decidido amarnos. Prácticamente tenemos que dejar todo atrás, todo aquello que nos ha ido retrasando, todas esas malas amistades, esos malos conceptos, esa forma de pensar errada que teníamos antes, y permitir que ahora el Espíritu Santo sea el que transforme nuestro corazón, el que transforme nuestra vida, el que cambie todo lo que hay en cada uno de nosotros, y permitamos que Él mismo ejecute su diseño en nuestras vidas, que Él haga realidad ese plan, ese propósito, todo lo que una vez ha soñado con cada uno de nosotros. Alineémonos a su voluntad, permitamos que Él guíe nuestras vidas, que Él guíe nuestros corazones y que también guíe nuestras mentes. Y precisamente para eso nosotros necesitamos entregarle todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Precisamente, pues es importante que nosotros le entreguemos nuestro corazón, nuestra mente, todo, absolutamente todo lo que tenemos. Y en este tiempo, pues estamos haciendo precisamente eso, ¿no? Pues a alabar al Señor, a adorarle en espíritu y en verdad, que eso es lo que nos ha mandado, pues en todo este tiempo, y necesitamos verdaderamente hacer todo esto. Así que vamos a continuar en esta temporada haciendo la voluntad del Eterno y pidiéndole pues que nos enseñe a cada momento, a cada instante, a hacer su voluntad con su poder. Y en esta noche vamos a continuar viendo las escrituras y pues aprendiendo sobre él, todo lo que nos tiene que ir diciendo para que podamos aprender más y más cosas. Y vemos pues en su palabra que hay un montón de cosas que tenemos que ir viendo desde pues lo que él nos va enseñando. Así que vamos a ver pues lo que nos dice el libro de Segunda de Juan, y nos dice lo siguiente. Desde el versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y bueno, pues eso nos va diciendo este libro de Segunda de Juan, que pues nos dice muchísimas cosas. De verdad es que pues cuando empezamos a ver esto, me llamó la atención bastante cuando dice: mucho me regocijé al ver a tus hijos andando en la verdad, y me encanta el mandamiento, porque cuando le empieza a hablar del mandamiento, que pues no es un nuevo mandamiento, sino algo que hemos tenido desde el principio, es ese amor que debemos tener los unos a los otros, y pues que el amor puede reflejarse pues en que andemos en según los mandamientos. Fíjense la relación tan estrecha que hay entre el amor y el guardar los mandamientos, y me parece esto sumamente interesante que nosotros veamos esto, pues antes no teníamos muy claro esto. Normalmente pues no lográbamos entender lo importante que es ir guardando los mandamientos. Ciertamente es muy importante esto de los mandamientos, pero no son mandamientos nuevos, no son cosas que hayan aparecido cuando Yeshua ha venido o después de que sus discípulos han empezado a salir a anunciar las buenas nuevas, sino es algo que ya estaba desde el principio. Prácticamente desde la fundación del mundo esto ya había sido establecido.
Y es interesante que de verdad Juan está diciendo que nos amemos unos a otros, no como si fuese un mandamiento nuevo, sino porque es el mandamiento que hemos tenido desde el principio. Y es interesante de verdad que entendamos que este mandamiento siempre ha estado ya desde un inicio y no se trata de algo nuevo, porque incluso cuando se acercan a Yeshua en una ocasión y le preguntan cuál es el principal mandamiento o cuál es el gran mandamiento de todos, y prácticamente Yeshua lo que hace es agarrar toda la Torá y los resume en dos cosas muy importantes: amar al Eterno con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vemos que de estos dos mandamientos principales prácticamente dependen todos los demás. Si es que nosotros estamos guardando esos dos mandamientos principales, pues estaríamos dentro de todos los demás. Y es algo interesante, es algo importante entenderlo bien, porque no es algo nuevo, es algo que Yeshua lo había recalcado, lo había repetido, prácticamente refiriéndose a la Torá. Y cuando vemos que la Torá no estaba solamente desde que Moisés la había escrito, sino mucho más antes, porque vemos que Abraham también había sabido guardar los mandamientos del Eterno, había sabido guardar sus preceptos y sus estatutos, y esto es porque él conocía que toda la tierra, toda la creación del Eterno prácticamente había sido hecha en base a este fundamento que es el amor. Y vemos que en el versículo 6, en la versión de la Torá viviente, dice: y este es el amor, que debemos vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, que caminen en obediencia, como han oído desde el principio, vivan por él. Vemos que de verdad una de las cosas importantes que tal vez las repetimos muchas veces, se trata de la obediencia, que nosotros entendamos que esto no es cuestión de oír palabras y de repetir cosas, sino se trata de ser obedientes a lo que el Padre nos está diciendo. Si en su palabra nos dice prácticamente que practiquemos el amor de Dios, ese amor que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros, eso que está poniendo en nuestros corazones y en nuestras mentes, es algo que debemos practicarlo, es algo que debemos vivirlo, no porque sea algo nuevo, no porque Yeshua haya venido a cambiar algunas cosas y a borrar algunas cosas que el Padre había dejado escritas, sino él ha venido, como él mismo lo decía, que no había venido a abolir la ley, ni la Torá, ni siquiera los profetas, sino él había venido a hacer todas estas cosas más claras, a que nosotros entendamos todas estas cosas que tal vez en un tiempo solo se veían hasta la tercera dimensión porque se practicaban de forma física. Ahora cuando Yeshua nos lo aclara, prácticamente nos abre los ojos y nos muestra que no se trata solamente de llegar a la tercera dimensión, sino de pasar hasta una cuarta dimensión en la que los pensamientos también cuentan, cuando los pensamientos también se presentan delante del Eterno. Todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos está delante del Eterno, y eso también cuenta para el Eterno. Y prácticamente cuando hablamos de amor tenemos que entender que no está hablando solamente de lo que uno pueda decir con palabras, de lo que uno pueda demostrar con flores y con rosas, sino prácticamente demostrar el amor del Eterno. Cuando vemos que Yeshua ha venido a mostrarnos el amor que tenía por cada uno de nosotros, pues él ha entregado su vida, él estaba dispuesto a renunciar a todo lo que él tenía, a todo lo que había, cualquier deseo, a cualquier cosa que probablemente había pensado, en lugar de morir por nosotros, y aún así estaba dispuesto, precisamente porque quería que nosotros tengamos vida en él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces esto del amor no se trata de pedir cosas, no se trata de mostrar las cosas simplemente superficiales, sino se trata de algo mucho más profundo, en el que estemos dispuestos a morir por nuestro prójimo, en el que estemos dispuestos a morir a nuestro razonamiento, a morir a nuestro yo, a nuestro ego, prácticamente a todas esas cosas que nosotros sentimos, que nosotros queremos y que nosotros deseamos, para dar lugar a la vida, que el Eterno mismo pueda llenarnos de su Espíritu Santo, y ya no seamos nosotros los que estemos viviendo, sino sea Yeshua ahora el que viva a través de nosotros. Definitivamente que sea Yeshua el que viva dentro, pues a través de nosotros. Y nosotros pues tenemos que empezar a permanecer de verdad en Yeshua. Eso es muy importante. Hace días veíamos pues esto muy claramente, que a veces nosotros pues andamos no en Yeshua, sino pues al lado de Yeshua, por así decir, paralelamente. Sin embargo, pues en ese tiempo Él nos ha abierto los ojos de tal manera que ahora estamos aprendiendo a caminar en Él, andando en la verdad, nos dice segunda de Juan.
De hecho, necesitamos pues ahora andar en la verdad conforme pues al mandamiento que hemos recibido del Padre, y necesitamos eso. Y parte de ese pues de ese amor que estamos profesando ahora es andar según los mandamientos. Y si nosotros hacemos esto, pues seguramente vamos a poder caminar pues en verdad, ¿no? Y eso necesitamos en todo este tiempo. Y una parte pues que dice aquí que es muy interesante, nos dice que pues hay muchos engañadores que han salido por el mundo, y esto debemos tener mucho cuidado. Si bien pues muchas veces pues no entendemos muy bien este asunto, porque pensamos quizás que solamente va a llegar un hombre de pecado, no entendemos que este es un espíritu de anticristo que ya al final está en todo lugar, que pues empieza a engañar. Y si bien va a aparecer en algún momento, pues hay que ver que pues ya estaba desde hace mucho. ¿Y qué hace esto? Pues nos dice que pues que engaña a las personas pensando que pues Yeshua no ha venido en carne, ¿no? Y creo que pues es algo que tenemos que tener muy claro, que pues Yeshua, hijo de Dios, ha venido pues en condición de carne, así como nosotros, que ha venido en esa misma condición. Es decir, que pues él no ha venido en condición de Dios, sino ha venido en condición de nosotros humana. Sin embargo, a diferencia de nosotros, jamás ha pecado. Y creo que esto es algo pues muy grande. Y como decía algún momento Pedro, pues cuando les preguntaba y Jesús les preguntaba, pues quién dicen que soy yo, Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que pues muchas veces lo hemos hablado aquí, que realmente tal vez no comprendemos este asunto. Y él le dice, pues esto no te ha sido sino revelado no por carne ni sangre, sino por el Espíritu Santo. Y creo que esto es muy importante, que nosotros permitamos al Espíritu Santo, que le permitamos que Él nos revele este asunto, que de verdad pues Yeshua es el que ha venido en carne, pero pues a diferencia de nosotros, Él no ha pecado para nada. Es de verdad importante entender lo que Yeshua ha hecho, que prácticamente cuando hablamos de Yeshua estamos hablando de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Y es importante entender esto, lo que menciona justamente en el versículo 7, porque dice, muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que Yeshua HaMashiach ha venido en la carne como un hombre verdadero. Tal persona es engañador y anti-Mashiach. Y vemos que de verdad es interesante mencionar esto, porque justamente hace algunos días, aquí comentando en la casa, habíamos visto que hay un grupo de personas que no creen que un Dios tan divino, un ser tan sagrado, tan especial que es el Eterno, pueda mostrarse en forma humana, pueda prácticamente tener esa característica mortal, esa característica humana que la tenemos todos, y prácticamente niegan a cualquier hombre que vaya a hacerse decir Mesías, a cualquier persona que vaya incluso a decir que una persona ha venido como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Y esto es importante entenderlo, porque si no entendemos lo que Yeshua había planeado desde el principio, lo que el Eterno había diseñado desde un inicio, que de verdad Yeshua venga a dar su vida por cada uno de nosotros, pues prácticamente estaríamos como ciegos, porque es importante entender lo que Yeshua ha hecho. Yeshua no podía venir en forma de Dios, en forma divina, porque prácticamente lo que él debía hacer era vencer al pecado en la carne, vencer prácticamente en la condición humana, así como cualquiera de nosotros en esa misma condición. Él tenía que vencer al pecado, tenía que mostrarle al enemigo, tenía que mostrarle al error que sí se puede tener una vida sin pecado. Y esto es importante entenderlo, porque gracias a ese sacrificio que ha hecho Yeshua, gracias a esa demostración de su amor, pues todos nosotros podemos ser redimidos, precisamente entendiendo que sí, la muerte ha sido vencida, el enemigo ha sido vencido. Por eso es que cuando Yeshua está en la cruz, sus últimas palabras, las últimas palabras que menciona, dice consumado es, porque justamente estaba acabando con aquello que había estado terminando con el hombre por muchos años, con aquello que había estado prácticamente tomando la vida de muchas personas, de muchos hombres, que era la muerte. Pero una vez que Yeshua viene, pues Él es el que se encarga, Él es el que derrota a la muerte, como lo dice el profeta Oseas cuando dice, sorbida es la muerte en victoria. Vemos que de verdad Yeshua ha venido a hacer eso, y eso es importante entenderlo. Si no partimos de eso, si no entendemos que Yeshua es
es alguien que ha venido en carne, así en condición humana, despojado de su divinidad, despojado de su deidad. Prácticamente eh, necesitamos creer eso. Es algo que nosotros debemos entender, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como son uno, también son tres. Y prácticamente es el camino. Si nosotros no empezamos por ahí, si no empezamos por Yeshua, pues nunca vamos a poder dar ni un solo paso. Precisamente porque cuando Yeshua viene, Él nos dice que Él es el camino. No hay otra forma de comunicarse con el hombre, si es que de comunicarse con Dios, o de que el hombre pueda comunicarse con Dios, si es que no es a través de Yeshua, aquel que ha venido como hombre. Y eso es interesante entenderlo, porque prácticamente Él es el que ha venido a hacer esas reconciliaciones. Es a través de Él que nosotros podemos volver a la Torá, podemos volver al Padre, podemos volver a ser recibidos por nuestro Creador. Si no fuese Yeshua, pues no habría forma, estaríamos perdiendo el tiempo intentando cumplir una y otra cosa. Si no entendemos, si no creemos de que de verdad Yeshua es el Mesías, entonces no podemos llegar a ningún lado. Por eso es que Juan, cuando dice esto, quien no cree esto, entonces es alguien que está engañando, es alguien que prácticamente es un antimesías. Por eso incluso su mismo nombre lo dice, antimesías, alguien que no cree en el Mesías. Y es algo que prácticamente no se trata de razonarlo, no se trata de buscarle alguna forma de que esto sí pueda ser cierto, porque incluso había visto yo alguna vez que hay un grupo de personas que se dedican a estudiar todas las leyes, todas las profecías, y lo que hacen es prácticamente examinar a todos los postulantes para Mesías. Entonces agarran un nombre y empiezan a ver su formulario y empiezan a revisar: tal profecía, sí la cumple; tal eh, otra profecía la cumple; esto no cumple, entonces descartado como Mesías. Y es interesante porque han hecho lo mismo con Yeshua, con toda su vida, con todo lo que él ha vivido, con todas las cosas que él ha hecho. Prácticamente han encontrado, han hecho su misma prueba, su mismo formulario, y han empezado a llenar qué cosas cumplía y qué cosas no cumplía. El problema es que cuando agarran la ley, pues agarran las cosas que ellos han escrito. No solamente agarran la Torá, sino incluso agarran otro tipo de libros en los que tratan de mostrar de que un hombre no puede ser Dios, de que un Dios no puede venir como hombre. Por eso precisamente necesitamos nosotros creer que Yeshua es el que ha venido por cada uno de nosotros, porque no hay nadie en la tierra que haya hecho las cosas que Él ha hecho. Y principalmente que nos haya mostrado a nosotros personalmente, a cada uno independientemente, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, precisamente porque nosotros lo creemos, porque no hay algo que pueda mover esa fe. Prácticamente se trata de creer, se trata de emuná. No tendría mucho sentido tratar de explicar o tratar de buscarle una razón, sino simplemente hay que creerlo. Precisamente, pues hay que creerlo y en eso estamos, aprendiendo a creer en el Eterno, pues con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y bueno, pues una de las cosas que nosotros tenemos que ir haciendo en este tiempo es permitir pues que el Espíritu Santo nos vaya convenciendo precisamente de todas estas cosas. Y cuando vemos pues todo esto, pues nos dice que miremos para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo. Pues fíjense que hay algo que pues nos decía más antes también la escritura, que pues no se trata de iniciar la carrera, sino de acabar la carrera, porque pues aquí nos empieza a hablar de algo que hay personas que pues no van a completar el asunto, porque dice para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entendamos que es importante pues perseverar en esto, perseverar en Yeshua, porque pues no se trata de quién empieza, sino de pues de verdad quién acaba. Una de las cosas que pues nos decía ya Pablo pues era que de verdad nosotros pues no vayamos así como corriendo a la deriva, como quien golpea el viento así, porque sí, sino que de verdad vayamos nosotros puestos los ojos en Jesús. Y para eso pues nos daba algunas aclaraciones que debamos nosotros ver, por ejemplo, cómo los atletas pues van perseverando, cómo pues no se hacen las cosas de la noche a la mañana, sino que van perseverando en esto. Y una de las cosas que nosotros pues no hemos hecho muchas veces es esto, perseverar y en esto, en este asunto, en entender quién es Yeshua, en entender
que Él es el Mesías, entonces necesitamos perseverar y no permitir que nadie nos vaya a cambiar pues el asunto, nos vaya a cambiar este asunto por nada, pues se está viniendo un tiempo donde de verdad va a haber un espíritu de engaño tremendo. Y a esta altura, pues ya mucha gente tiene un espíritu así de engañar. Y hay mucha gente pues que cree de verdad en espíritus engañadores al no entender de que pues Jesús es el Mesías. Y tenemos que tener bastante cuidado en esto. Si nosotros de verdad empezamos a ver algún tipo de estas cosas, o alguien de repente nos dice, no, Jesús pues no ha venido en carne, o ha hecho tal cosa, o han encontrado tal y cual cosa, pues aquí lo dice muy claro, seamos muy claros. No podemos nosotros decirle shalom, bienvenido. Lo dice así la palabra, ¿no? Pues si seguimos leyendo, dice, cualquiera que se extravía y persevera en la doctrina y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y continúa, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis shalom, ni le digáis bienvenido. Lo está diciendo la escritura. Si de repente nosotros encontramos a alguien pues que en algún momento ha creído y ahora pues nos empieza a decir, no, es que Jesús no ha venido así, que era cualquier hombre y que ha pecado, pues aquí nos está diciendo muy claro este asunto, ni le digáis shalom. Y pues continúa diciendo esto, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras, no lo decimos nosotros, es algo que está en la escritura, así que no seamos partícipes de esto, pues entendamos bien. Y pues cuando vemos esto no solamente se refiere a personas que pueden llegar con ese pensamiento a nuestra casa, sino también pues ideas que vienen muchas veces de libros extraños, ideas que vienen de televisión, pues que de cosas de películas que empiezan a hacer una serie de mentiras y que a veces pues incluso en parte de la familia pues uno empieza a decir, ah, pero puede ser así y allá, y ese es un problema porque está participándose en esas malas obras, así que tengamos mucho cuidado. Debemos tener bastante cuidado justamente de eso porque si bien hay muchas personas, muchos grupos, muchas iglesias incluso que cuidan esto de la doctrina, que empiezan a hablar de y qué doctrina es verdadera, qué doctrina es sana, qué doctrina es la de Yeshua, cuál es la doctrina del Eterno y prácticamente empiezan a hablar de doctrinas tal vez sin entender lo que verdaderamente significa una doctrina. Por si nos vamos hablando a un término, a términos académicos, pues tal vez tenga una definición bastante amplia, pero si nos cerramos a lo que dice el hebreo cuando habla de doctrina, prácticamente está hablando de la enseñanza, de aquello que se ha instruido. Y es importante entender que solo hay una cosa que a nosotros se nos ha instruido y es lo mismo que se dice desde el principio, lo que dice el Eterno, lo que dice Yeshua, lo que han empezado a decir sus discípulos, lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y prácticamente se trata de creer en el Eterno, se trata de guardar sus mandamientos, de esa fidelidad, de esa lealtad que Él nos ha dicho justamente de lo mismo que se está hablando al principio, de guardar sus mandamientos. No hay otra enseñanza que nosotros debamos entender, no hay algo que nosotros tengamos que descubrir o analizar o crear nuestras propias filosofías y crear nuestras propias doctrinas, sino se trata de la enseñanza que ha hecho Yeshua. Prácticamente Yeshua ha tenido una vida de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Cuando Él nos dice que lo que debemos hacer nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues de eso se trata todo. En base a eso está todo lo que nosotros debemos hacer. Por eso nos dice en el versículo 9, quien transgreda y no permanezca fiel a lo que el Mesías ha enseñado, no tiene a Elohim. Los que permanecen fieles a la enseñanza del Mesías tienen a Elohim el Padre y al Hijo. Y vemos que de eso se trata todo. Muchas veces habíamos leído incluso cuando Yeshua nos dice que el que ama al Padre, entonces le ama a Yeshua y que el que ama a Yeshua, el Padre ama a esa persona. Y de esto se trata prácticamente de aquellos que obedecen su palabra. El que me ama guarda mis mandamientos, dice. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que entender. No se trata de tener alguna doctrina escrita, de tener algunos lineamientos, algunos reglamentos que sean parte de una agrupación,
de un determinado sector, sino que entendamos que todo viene del Eterno, todo ya ha sido instituido, todo ya ha sido enseñado. Es prácticamente ahora a nosotros, a los que nos toca poner en práctica todas esas cosas, predisponer nuestro corazón, entregarle al Eterno nuestros pensamientos y prácticamente que Él nos siga enseñando esas cosas que Él ha vivido, esas cosas que Él ha establecido. Y si es que hay una persona, como lo dice aquí en el versículo 10, si es que viene a ustedes y no trae esa enseñanza del Mesías, no los reciban, ni siquiera le digan shalom. Y es importante entender esto, no podemos compartir cualquier tipo de enseñanzas, no podemos recibir cualquier cosa que venga una persona a querer mostrar, a querer hacer variar nuestra fe, nuestra emuná, a querer tratar de cambiar o alterar alguna cosa que no sea la palabra del Eterno. Y eso es prácticamente algo que nosotros tenemos que guardar celosamente. Si no es una palabra del Eterno, si no viene según los 5 pilares fundamentales que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus mandamientos y su palabra, prácticamente entonces no hay otra cosa que nosotros podamos creer, no hay algo que puede estar fuera de esas cosas. Es importante, es esencial que nosotros entendamos todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos tiene que estar en base a sus mandamientos. Definitivamente, pues todo lo que hacemos, lo que decimos, debe estar en base a sus mandamientos. Así que tengamos mucho cuidado con esto, tengamos demasiado cuidado en este asunto. Y una de las cosas, pues, que en este tiempo tenemos que aprender es de que, pues, como decía Daniel, su enseñanza, pues, o sea, su doctrina, pues, se hizo denominada enseñanza, pues tiene que estar así en esos 5 pilares, porque en esos 5 pilares, pues, está la verdad. Y algo que, pues, lo decía el mismo Jesús, si podemos ir a ver Mateo 15:7, decía lo siguiente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y pues cuando empieza a decir esto, enseñando a, pues, a mandamientos de hombres como si fueran doctrinas, pues tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo, pues en realidad es un mandamiento de hombre o es una doctrina pues del Eterno, es una enseñanza del Eterno. Creo que por mucho tiempo pues nosotros nos hemos dejado guiar pues precisamente por mandamientos de hombres y no del Eterno. Por eso volvemos a repetir esto que ayer decíamos, es tan importante tener la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para no perdernos en este asunto y ver pues que en este tiempo necesitamos nosotros volver a los mandamientos del Eterno. Fíjense que pues a la verdad pues en mucho tiempo hemos estado, ¿verdad?, bajo mandamientos de hombres y hoy es tiempo de que cada uno de nosotros entienda que no podemos seguir viviendo bajo pues mandamientos de hombres. Para eso necesitamos justamente la ayuda del Espíritu Santo, no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestro razonamiento, porque muchas veces, así como queremos interpretar tal vez un libro cualquiera, como tal vez hemos aprendido algunas cosas en la escuela, en el colegio, pues de esa misma manera tal vez intentamos deducir ciertas cosas y tratar de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestro propio criterio, y ahí prácticamente estamos estableciendo nuestros propios mandamientos, nuestra propia doctrina, estamos empezando a mezclar las enseñanzas. Y no se trata de hacer eso, no se trata de querer hacer lo mejor posible o hacer lo que mejor parezca, porque sabemos que muchos profetas, muchos reyes incluso han cometido ese error de empezar a poner sus propias ideas a la palabra del Eterno, a los mandamientos del Eterno. Es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Si no es algo que venga del Eterno, entonces no tiene que ser parte de nosotros. Si no es un mandamiento conforme a su palabra, entonces no deberíamos hacerlo. Es importante que esta línea, que tal vez es muy delgada, nos la dé el Espíritu Santo. Si andamos de la mano con Él, incluso vamos a tener ese cuidado de ver con quiénes conversamos, qué tipo de conversaciones tenemos con las personas, qué tipo de pensamientos alojamos en nuestra cabeza o qué tipo de sentimientos y emociones retenemos en nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que de verdad Él nos ayude a revisar cada pensamiento, cada palabra, cada cosa que pasa dentro de cada uno de nosotros. David entendía muy bien eso porque él sabía que ni él mismo podía identificar qué cosa era buena, qué cosa
tal vez le estaba encegueciendo porque le pedía ayuda al Eterno y le decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y necesitamos que de verdad el Eterno sea el que nos muestre las cosas. Incluso cuando Job entiende todas esas cosas, hay una de las frases que justamente Job le dice al Eterno y le pide que le ayude a ver con sus ojos y le dice, enséñame a ver lo que no puedo ver. Y si lo hice mal, si actué de forma equivocada, ya no lo volveré a hacer. Y el problema es que a veces muchas de las cosas nosotros asumimos que están bien y prácticamente si no le permitimos al Espíritu Santo que Él mismo nos convenza, que Él mismo nos redarguya, que sea Él el que nos haga dar cuenta de que esas cosas estén mal, entonces vamos a seguir creyendo que están bien y vamos a seguir cometiendo los mismos errores, no porque pensemos que estén bien, quiere decir que no cuenta, que no es pecado, que no es algo que está transgrediendo su Torah. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, incluso viendo esto de las conversaciones, de las personas con las que nos rodeamos, de las personas con las que tenemos amistad, guardamos tal vez o compartimos muchas cosas, compartimos tal vez bastante tiempo. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe todas esas cosas para que precisamente esto que creemos, esta fe, esta emuná que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros, no vaya alterándose, no vaya mezclándose y esta enseñanza que Yeshua nos está impartiendo, pues no vaya mezclándose con teorías humanas, con mandamientos de hombres, sino sea pura, sea así como el Eterno nos la está entregando, que no sea adulterada, sino sea precisamente tal y cual está viniendo de la boca del Eterno. Y necesitamos entender que este tipo de cosas nos van afectando bastante. Habíamos hablado de esto de la transmisión de espíritus, que sí afecta bastante el hecho de compartir muchas veces unas cuantas palabras con una persona, pues incluso físicamente podemos ver que a veces hay una palabra que se nos llega a pegar si estamos eh, continuamente hablando con alguna persona que tiene tal vez un acento diferente, pues con el tiempo que pasemos cerca de esa persona tenemos esa tendencia de que se nos pegue. Y precisamente para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Él mismo nos va a ayudar. Si nosotros le pedimos esa ayuda, Él mismo va a hacer que nosotros no nos contaminemos, que nosotros no seamos afectados por esas cosas. Incluso cuando habíamos leído el libro de Jeremías, cuando nos dice que que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es algo importante porque precisamente nosotros tenemos que mantener esa enseñanza tal y cual nos la está dando el Eterno, así pura, así entera, sin ninguna alteración, y eso mismo entienda a las personas, eso mismo podamos enseñar también nosotros a las personas, pero necesitamos principalmente que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en todo esto. De verdad, pues necesitamos que sea el Espíritu Santo que nos ayude pues en todo este asunto. Y hay algo que pues es bien importante que nosotros veamos, pues si nosotros no entendemos esta palabra del Eterno y cómo pues Él nos puede ayudar por medio del Espíritu Santo. Si nuestro corazón no está dispuesto a escuchar, pues jamás lo vamos a hacer, porque pues una de las cosas que podemos ver es que pues a Yeshua tiene pues muchas cosas interesantes de lo que pasaba. Fíjense que cuando él había venido, pues muchos de los que eran intérpretes de la ley, en este caso personas que habían leído la Torá durante muchos años, pues no podían reconocer realmente quién era. Y algunos pues aún no podían, sabiendo que tenía algo distinto, algo diferente, pues no tenían esa capacidad de romper, digamos, con todo lo que estaban creyendo en ese momento para pues entregarse de lleno al Eterno. Sin embargo, podemos ver pues que había un montón de gente, entre esos pues prostitutas, borrachos y demás, que de verdad le creían, que empezaban a creerle, pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo es posible que no le podían reconocer unos y otros podían reconocerle? Y creo que esto pues podemos entenderlo si vemos en Juan 7, si vemos un poquito lo que nos habla acerca de todo este asunto, donde nos habla, y pues todos ellos decían que doctrina es esta nueva doctrina la que nos enseña Yeshua, pero pues ahí vamos viendo que él pues no hablaba de lo suyo, sino hablaba de lo del eterno. Y pues dice lo siguiente: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Bueno, en la versión Kadosh pues dice, pero la festividad de Sukkot en Yehudá estaba cerca. Eso es lo que nos dice. Y el versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí
y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y quisiera que esto entendamos. Fíjense que aquí hay algo bien interesante. Yeshua pues tenía un mensaje que dar, Yeshua tenía una enseñanza, pero aquí vemos pues a un conjunto, las personas que estaban a su alrededor, en este caso sus hermanos, que no creían en él. Fíjense que había gente que había pasado su vida con él. Pues los hermanos de Yeshua seguramente vivían con él, caminaban con él, comían con él, pero pues ellos no habían entendido quién era él. Y pues, ¿cómo puede pasar esto? Y esto es sumamente sorprendente. Lo podemos ver en las escrituras. De hecho, ayer nos sorprendíamos como Pablo, que jamás lo había visto, que jamás había caminado con él, pues es uno de los que más puede entender de estas cosas. Sin embargo, podemos ver pues aquí a los hermanos de Yeshua que no reconocían quién era él. Y pues de aquí podemos ver una de las cosas que nos puede pues apartar de la doctrina del Eterno, apartar de las enseñanzas del Eterno, y creo que es la familiaridad, porque pues como sus hermanos lo veían, como que sus hermanos caminaban con él, como que sus hermanos pues estaban con él, no habían visto algo diferente en él. Fíjense que no solamente eso les pasaba a sus hermanos, les pasaba a sus vecinos. Cuando pues él se muestra delante de muchos, pues la mayoría dice, pero este no es hijo del carpintero, pero tiene pues, hermanos y hermanas por aquí. Ay, yo me acuerdo, se han casado pues cuando ya estaba la María embarazada, y pues así, ese tipo de cosas que no les permitía de ninguna manera pues poder saber realmente lo que estaba pasando, y no podían entender pues las doctrinas del cielo, entender las enseñanzas. Y a veces pues la extrema familiaridad que a veces se tiene pues no permite poder reconocer en alguien la autoridad divina que pues está puesta sobre esa persona. Y creo que eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque pues esto no solamente le ha pasado a Yeshua, podemos ver el mismo caso en Moisés, podemos ver el mismo caso en Aarón, en Moisés, cuando pues María se pone a hablar pues mal de él, porque pues ella se creía con derechos, era su hermana mayor, pues, y en mucho tiempo pues ya veía, digamos, las cosas que él hacía, y pues ella se creía con ese derecho. Pero tengamos cuidado de que no nos estemos yendo, pues no, a veces no nos vamos contra la persona, sino contra quien estén viendo a la persona, porque pues a Jesús y Jesús lo dice muy claramente. Vamos a verlo después, que pues él dice, mi doctrina no es la mía, sino es la del Eterno, la que vengo a decirla. Y pues y lo mismo pasaba con Moisés, que nos decía que lo mismo, ¿no? Que él venía porque Dios le había dado eso. Entonces entendamos bien que pues una de las cosas que puede tener este engaño pues es la extrema familiaridad. Es de verdad importante ver qué cosas pueden estar frenando esta incredulidad o más bien permitiendo esta incredulidad que muchas veces nosotros nos creemos con derechos, así que incluso decimos que por el hecho de ser parte de una denominación o ser parte de una iglesia ya lo tenemos todo. Por el hecho de haber conocido a Yeshua, prácticamente ya nos creemos santos y empezamos a ver como que ya nadie nos puede enseñar nada, como que no hay alguien que sepa más que nosotros, tal vez. Prácticamente ese tipo de cosas, incluso el estar tal vez muy cerca a la persona que nos va enseñando, que nos va instruyendo, pues hace que nosotros dejemos de creer, que prácticamente confiemos más en nosotros mismos o confiemos más en las cosas que vemos y dejemos de creerle al Eterno. Es importante que entendamos de qué se trata esto de creer en Yeshua. No hay algo que vaya a una receta, no hay un mecanismo, una fórmula en la que prácticamente se pueda llegar a creer, sino se trata simplemente de pedirle ayuda al Espíritu Santo, de decirle a Él si todo esto es verdad, entonces que nos ayude a creer, que nos convenza si de verdad todo es cierto, todo esto es cierto, porque sabemos muy bien que el Eterno es un Dios que habla, es un Dios que responde. Si nosotros tenemos en nuestro corazón de verdad esa duda, esa intención de saber si esta palabra es verdadera, si de verdad Yeshua ha venido por cada uno de nosotros, si todo esto que ha hecho es cierto, y le preguntamos al Eterno con esa intención de conocerlo, de saber si es cierto, y con esa predisposición de hacer algo si es que es cierto, entonces el Eterno sin ningún problema nos puede responder, nos puede mostrar. Claro que es mucho mejor creerlo sin necesidad de ver, sin necesidad de razonarle, y eso Yeshua lo decía, que son bienaventurados aquellos que sin ver creen, y precisamente de eso se trata, de poner esa emuná en Yeshua,
prácticamente no permitir que ninguna cosa frene esta emuná, que no haya nada que pueda hacernos dudar o hacernos creer en nosotros mismos, si no entendamos que si no creemos en el Eterno, si no creemos en Yeshua, entonces estamos creyendo en algo más, estamos creyendo en alguien más y muy probablemente sea en nosotros mismos, y lo que de una u otra manera prácticamente nos lleva a creer en un ídolo, a creer en una imagen, a creer en un falso Dios, y prácticamente estaríamos creyendo en el error. Y eso es importante recalcarlo, porque solo hay dos opciones, solo tenemos dos lugares para elegir, solo hay dos caminos que nos muestra el Eterno: la vida o la muerte, la bendición o la maldición, y nosotros debemos elegir. Si creemos en la vida, si creemos en la bendición y en el bien, entonces debemos creer en el Eterno, debemos creer en Yeshua. Y si preferimos creer en la muerte, preferimos elegir ese camino, entonces prácticamente podemos seguir por cualquier otro lado. Pero nosotros que hemos decidido creerle, nosotros que sí vamos a poner nuestro corazón, nuestra emuná, nuestra fe, prácticamente todo en el Eterno, entonces debemos hacer lo que habíamos dicho hace un rato: amarle y guardar sus mandamientos. Definitivamente puedes amarle y guardar sus mandamientos y estamos en eso. Bueno, pues cuando leíamos todo este asunto, pues podemos ver que les decía lo siguiente: Yeshua les decía pues que su momento no había llegado. En Juan 7:6 nos decía: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Fíjense, pues algunas cosas que podemos ver, porque el mundo pues odia al Eterno, odia pues a Yeshua, y de hecho pues va a odiar a todos los que estén con él. ¿Por qué? Porque sus obras pues son malas, ¿no? Y continúa diciendo: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces vemos pues que sus hermanos aún no creían, estando tan cerca de todo esto. Y pues luego de esto dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Quisiera que veamos este asunto, pues en aquel momento podemos ver que acerca de la enseñanza que daba el Eterno, que daba Yeshua, pues había un equipo, por así decirlo, un team, pues que andaba en contra de Yeshua, y había pues el team Yeshua, que el equipo de Yeshua que decía: pues no, si está, él es un buen hombre, pero pues fíjense que algunos pensaban y decían: este está engañando. Pues ninguno dice, hablaba abiertamente por miedo a los judíos, ninguno lo decía esto porque tenían pues mucho miedo. Entonces pues cuando llega la mitad de la fiesta, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces comenzaba a enseñar, empezaba a enseñar, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y aquí pues Jesús les empieza a responder este asunto. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces podemos ver ahora que pues lo que él enseñaba no era lo que él quería, sino de aquel que le había enviado, sino que era palabra pues del Eterno, era lo que pues el Eterno le iba poniendo pues en la boca, era lo que él le decía. Y dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y creo que esto es clave para que podamos entender muchas cosas. Pues mucha gente puede decir: esto es así o esto es así, pero pues esto va a depender mucho de si uno quiere hacer la voluntad del Eterno o no quiere hacer la voluntad del Eterno. Porque pues podemos ver, y el ejemplo es claro cuando vemos la figura de Pablo, cuando veíamos pues a Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, pues de la tribu de Benjamín, era una persona pues hecha y derecha, que conocía la ley, que conocía las letras, y que él sinceramente estaba resuelto a irse en contra de Yeshua. De tal manera que pues iba detrás de todos los que pues profesaban el nombre de Yeshua y los iba persiguiendo, y de verdad pues les hacía daño y mucho daño. Había matado a varios, y pues entre esos a Esteban. Entonces podemos ver que pues él era uno de esos personajes que de verdad pues estaba en contra de esto. Sin embargo, él de verdad en la profundidad de su corazón, muy adentro, pues quería hacer algo. Él quería hacer la voluntad
de Dios. Y creo que esto es pues algo sumamente importante que nosotros entendamos porque cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues de verdad que Dios te abre los ojos y es Jesús mismo quien le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y creo que pues mucha gente en algún momento dice, no, esto no es de Dios, pero no hay ese deseo profundo de verdad de seguir a Dios. Y pero que vemos esta figura de Saúl, que se vuelve Pablo, de Saulo que se vuelve Pablo más bien, y pues que de verdad tenía todo el corazón de hacer la voluntad del Eterno. Por eso pues en este tiempo no se trata de lo que nosotros pensemos, sino de la voluntad del Eterno. Si de verdad no le vamos a poder mentir a Él si queremos hacer la voluntad de Dios. Pero pues podemos ver que hay mucha gente que pues aunque se le dé un montón de oportunidades no quiere hacer la voluntad de Dios. Desde la profundidad de su ser pues ha decidido hacer las cosas como a uno le agradan. Y podemos ver eso, por ejemplo, en el antiguo pacto, pues una de esas figuras es el faraón. Recordemos que cuando el faraón estaba, pues se le había dado unas 10 veces para que pueda, pues, él rectificar su posición. Pues fíjense que, pues, para Dios no hubiera sido nada, pero nada difícil, pues, sacarlos de una. Él podía haberlos sacado, pues, al instante, podía haber mandado una catástrofe y que pues, todos los egipcios desaparezcan, pero pues él en realidad lo que quería era ver, pues, si de verdad los egipcios podían pues de verdad conocerles si había alguna oportunidad en ellos y demás, pero pues fíjense que aún Dios estaba buscando el corazón del faraón, pero podemos ver que el faraón no quería ni por un instante hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo, cada que pasaba una plaga, pues cada vez él decía no. Y fíjense que ocurre algo cuando nosotros empezamos a rechazar la escritura, cuando nosotros empezamos a rechazar la enseñanza del Eterno, nuestro corazón se va cerrando y nos volvemos cada vez más y más duros, nos endurecemos y cada vez estamos así como cuando uno deja el arroz en la olla después de un día y está más seco y se lo sigue dejando más seco cada vez y más seco cada vez hasta volverse pues algo tan fuerte que no se pueda destruir tal vez después. Y pues vemos que a principio Faraón decía una y otra cosa como que decía sí, ahora sí les dejo ir y pasaba la plaga y pues no les dejaba ir. Y siempre hacía este asunto porque realmente no quería hacer la voluntad de Dios, no quería, no tenía eso y cada vez su corazón se endurecía y lamentablemente en ese tiempo. Creo que a veces nosotros estamos así. Es importante que entendamos esto que Yeshua dice cuando él mismo está hablando de que no está enseñando algo que venga de parte de él, no era ni siquiera su propia interpretación, su propio razonamiento, no era algo que él había creado, sino era lo que el Padre había puesto en su corazón, esa enseñanza que él mismo le había dado, y eso es prácticamente algo que nosotros necesitamos entender. Todo lo que nosotros necesitamos conocer tiene que venir de nuestro Padre, tiene que venir de nuestro Creador. Tenemos que entender que si nosotros de verdad estamos buscando hacer la voluntad del Eterno, entonces vamos a poder discernir, vamos a poder diferenciar si es o no la palabra del Eterno, como Yeshua también lo decía, mis ovejas oyen mi voz, y eso es algo importante. Si de verdad no podemos oír este mensaje, no podemos entender esto que estamos diciendo, no hay nada de nosotros que sienta algo que prácticamente se siente identificado, sienta que de verdad el Eterno lo está buscando, entonces prácticamente es porque muy probablemente no es parte del redil. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer. Prácticamente si nosotros los que estamos oyendo esto, los que estamos escuchando, los que hemos oído el llamado del Eterno, pues prácticamente es porque verdaderamente somos parte de su pueblo, somos parte de sus ovejas, porque estamos oyendo, estamos reconociendo la voz de nuestro Padre, la voz de nuestro pastor, de aquel que nos va a guiar y nos va a dirigir. Y lo mismo pasa cuando estamos buscando hacer la voluntad del Eterno. Él mismo nos muestra cuál es su palabra, qué es lo que nosotros debemos creer, qué cosas no debemos creer, si es que estamos confiando en el Espíritu Santo, no si estamos confiando en nuestro razonamiento, no si estamos tratando de entender las cosas con nuestra lógica, con nuestro intelectualismo, o incluso si estamos queriendo hacerlo con nuestros sentimientos de alguna forma emocional, porque prácticamente si hacemos eso, estaríamos, como lo habíamos dicho hace un rato, estaríamos adulterando la palabra del Eterno. Tenemos que entender que cuando estamos buscando hacer la voluntad del Eterno, pues vamos a oír sus palabras. Él mismo nos va a mostrar el camino, Él nos va a enseñar por dónde debemos ir, como lo que había pasado con Pablo. Vemos que Pablo tenía una desesperación por servir al Eterno, por hacer su voluntad.
cuando él incluso tal vez iba en persecución de muchas personas que hablaban de un Dios que él no conocía, pues prácticamente para él era una ofensa porque estaban atentando en contra del nombre del Creador, en contra del nombre del Todopoderoso. Entonces para él era algo bastante ofensivo, algo que le provocaba celo, precisamente por eso los perseguía, porque él creía que estaban hablando de otro Dios, creía que estaban predicando de un ídolo, de una imagen, hasta que el Eterno mismo dirige sus pasos, él mismo le convence que no se trataba de un falso Dios, que no se trataba de, de un profeta que había venido a decir mentiras, sino se estaba tratando del Mesías, de Yeshua HaMashiach, que había venido como lo dice Juan, había venido como hombre prácticamente a restablecer esa relación que nosotros habíamos perdido con el Eterno. Y cuando Pablo, pues en la busca de hacer la voluntad del Eterno, en la búsqueda de servirle, de agradarle, pues empieza a buscar el camino de una u otra manera, hace cosas en las que quería servirle, quería agradarle, y cuando llega el tiempo, entonces el Eterno le abre los ojos y le muestra cuál es el camino por el que debería ir. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, eso es lo que debemos buscar. Si nosotros tenemos ese corazón para servirle, para adorarle, para hacer su voluntad en todo momento, Él nos va a empezar a guiar, Él nos va a hacer oír su palabra, Él nos va a hacer oír sus verdaderas enseñanzas, nos va a abrir nuestros ojos para que entendamos, así como lo ha estado haciendo por estos años. Él mismo nos ha ido guiando, Él mismo nos ha mostrado que nosotros debíamos de celebrar fiestas, que nosotros debíamos de guardar Shabbat, que nosotros debemos guardar la Torah. Muchas cosas que creíamos que tal vez eran obsoletas, que no contaban, que no estaban vigentes, pero ahora vemos que de verdad como teníamos esa intención, ese corazón de servirle al Eterno, pues Él mismo pone sus enseñanzas en nuestros corazones. Yo creo que eso es muy importante. Si nosotros de verdad tenemos eso en el corazón, pues Él nos va a guiar a toda verdad. Pero pues si de repente nosotros estamos así como que queriendo encontrar, digamos, alguna forma para poder pues darnos gusto a la carne y demás, pues también pues eso vamos a encontrar, no vamos a tener otra y definitivamente nos vamos a perder porque lamentablemente pues una de las cosas que hacemos normalmente es pues pensar nosotros que tenemos la razón y no buscamos la voluntad del Eterno, no buscamos la voluntad de Dios. Pero pues este pasaje continúa y nos sigue diciendo, Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y pues él nos daba a conocer completamente de que él no venía pues a buscar una propia gloria, sino que él venía pues a buscar la gloria del que lo había enviado y el que lo había enviado pues era el eterno y por lo tanto pues este era verdadero. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Fíjense, aquí está Jesús hablando de eso. Pues es interesante como pues durante mucho tiempo pues creo que incluso habíamos escogido ciertos pasajes porque pueden ver que pues hay ciertos pasajes que los tenemos memorizados, pero pues hay ciertos pasajes que como que nunca los habíamos leído y aquí está uno de esos, dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Entonces pues empieza a decir eso y pues la reacción que aquí podemos ver, pues cuando uno de verdad empieza a tener, digamos, un enfrentamiento con lo que uno piensa, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pues no han escuchado esta reacción en algunas personas, pues normalmente cuando alguien es confrontado con el pecado, pues a veces tiene este tipo de reacción, ¿no? Ah, pues estás loco, demonio tienes, ah, ¿quién te está diciendo eso? Ah, y pues esa actitud, pues puede no denotar muchas cosas que pues a veces nosotros no queremos de verdad pues hacer caso a lo que se nos está diciendo y fíjense la pregunta que hacen, ¿quién procura matarte? Cuando ellos sabían en el corazón que de verdad querían matarlo y dice Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y pues a veces nosotros nos acostumbramos a hacer esto, pues nosotros empezamos a juzgar de verdad de acuerdo a las apariencias,
¿Por qué? Porque pues nuestro corazón de verdad no está en hacer la voluntad del Eterno, si nosotros en lugar de juzgar lo que nosotros pues sería preguntarle simplemente en algunos asuntos o pues simplemente dejar porque todo a su tiempo se conoce, este sería pues un momento totalmente diferente. Es de verdad muy interesante lo que nos muestra Yeshua cuando vuelve a hablar de la Torah. Prácticamente una traducción tal vez muy errada de la Torah que significa instrucción, que tal vez sería la mejor traducción, pero en muchas partes de esta versión de la Reina Valera justamente se lo encuentra como ley. Y vemos que Yeshua la está mencionando. En otra de las versiones justamente está mencionando de la Torah exactamente y dice en el versículo 19 de la Torah viviente, ¿no fue Moisés quien les dio la Torah? A pesar de eso, ninguno de ustedes obedece la Torah. ¿Por qué quieren matarme? La multitud respondió, tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Yeshua les respondió, hice una obra y por esto todos están asombrados. Vemos que de verdad Yeshua está hablando de la Torah, les está diciendo por qué no están cumpliendo la Torah. Si ustedes la conocen, si ustedes la saben, incluso si es que los de allí, por allí había algún fariseo, entonces estábamos hablando de alguna persona que conocía de memoria toda la Torah. El problema es que no la estaban viviendo. Y eso es importante entender. Yeshua prácticamente nos manda a que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y como habíamos visto, en su voluntad está que nosotros guardemos sus mandamientos y cuando hablamos de los mandamientos, pues no estamos hablando solamente de 10 mandamientos, sino estamos hablando de toda la Torah, de todos los mandamientos que están ahí descritos, que son más de 613 exactamente. Todo eso es lo que nosotros debemos guardar, debemos obedecer y vemos que Yeshua lo está diciendo, no es algo que haya pasado. Si no fuese el caso, les hubiese dicho para qué siguen guardando la Torah o por qué la siguen guardando si yo ya he venido a anularla o a derogarla, sino lo que le dice es que no están cumpliendo la Torah, ¿por qué quieren matarme? Y vemos que Yeshua entendía muy bien las cosas que ellos pensaban, las cosas que ellos sentían, entendía sus intenciones y prácticamente de la misma forma nos ve a nosotros. No podemos esconder algo del Eterno, no podemos esconder nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones. Tenemos que entender que el Eterno lo ve todo y nosotros tenemos que pedirle ayuda al Eterno. Si de verdad hay algo en nuestro corazón, hay algo que está mostrando alguna cosa así, alguna cosa como en este caso el homicidio que está habiendo dentro de todas esas personas, es mejor decir la verdad, es mejor sacar todo eso que sentimos, hacerlo público para que el Eterno vea que de verdad tenemos la intención de agradarle. Y precisamente allí parte la verdad, porque necesitamos entender que incluso en la Torá habla de que nosotros debemos confesar las cosas que sentimos, las cosas que pensamos, las cosas que hemos hecho. Y es importante que vemos cómo las personas que estaban hablando con Yeshua prácticamente no tenían la menor intención de creerle a Yeshua, ni de obedecerle, ni siquiera de obedecerle al Eterno, porque no estaban guardando su Torah, no estaban guardando sus mandamientos, porque en ninguna parte de la Torah, en ninguna parte de los profetas, incluso vemos a alguien que se haya acercado a una persona y le haya dicho, tienes un demonio, y prácticamente así, de esa forma sarcástica, de esa manera, sino lo que siempre ha enseñado la Torah, lo que siempre nos ha enseñado Yeshua, es que nosotros tengamos misericordia de las personas, que mostremos ese amor. Si prácticamente ves una persona necesitada, ves una persona que está siendo oprimida por un demonio, oprimida por algo, pues no te acercas y le dices, tienes un demonio, sino lo que haces es mostrar la misericordia del Eterno, lo que Yeshua había hecho muchas veces cuando había visto muchas de esas cosas. Vemos que él era conmovido por este tipo de personas que vivían atormentadas, vivían esclavizadas muchas veces de este tipo de espíritus, pero no reaccionaba de esa manera y vemos que de verdad Yeshua estaba haciendo un comentario bastante acertado cuando les decía no están guardando la Torah y prácticamente las personas con ese comentario prácticamente confirman que no estaban guardando la Torah. Es importante que nosotros cuidemos lo que estamos pensando, cuidemos lo que estamos sintiendo, lo que estamos diciendo, no cuidarlo para que nadie lo sepa, para que nadie se entere, sino que no sea algo malo. Y si hay algo malo dentro de nosotros, pidamos la ayuda al Eterno, pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que quite esas cosas que no le agradan y podamos verdaderamente cumplir sus mandamientos, cumplir su Torah y vivir prácticamente como a Él le agrada.
Y bueno, pues en esta noche también está con nosotros mi mamá. Bendiciones, hermanos, ahí los que trabajan en la radio también. Bendecir la vida de cada oyente. Muy buen punto, exactamente lo que se habla de Jesús. ¿Por qué la intención de que uno conozca la Torah? Uno, de que conozca sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Porque todo esto se trata de la palabra. En el principio, dice Juan, era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Se refiere a la palabra prácticamente. Ahora bien, para introducirse dentro de la palabra y aprender todo lo que dice prácticamente su catálogo de vida, que es para mí, tiene mucha palabra. Y él mismo, con demostración de hechos, enseña de que hay que saber la palabra. Es bien importante. Es algo, dice en la armadura de Dios que es la espada con la que podemos ¿qué? Atajar los dardos del maligno. Estamos hablando, como decían, quienes elegimos el bien y la bendición, tenemos un arma poderosa. Y el arma poderosa está primeramente en creer que existe un creador, como dice Romanos 1, Romanos 2, Romanos 1 especialmente dice de la creación, hay un creador sublime y ese es el yo soy el que soy. Entonces, él prácticamente lo que hacía era que cumpla Jesucristo la redención de primeramente de cada uno de nosotros, la redención de la creación también. Entonces, ¿por qué me voy a esto? ¿Por qué digo de que es necesario aprender esto? Primero tiene que ser el creer. Y así estuviéramos decidiendo no ser anti. Somos en favor de lo que estamos hablando, de su palabra, ¿no es cierto? Porque decía, si nos vamos a Mateo 4, mire, es un arma poderosa la que estamos enseñando en estos días. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, y esta partecita me encanta, escrito está. ¿Escrito está dónde? En su palabra, en la Torá, en la Biblia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, escuchen bien las medias tintas, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí estaba llevando más adelante su tentación. Y Jesús le dijo, escrito está. Estaba hablando de la palabra, escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró los dos reinos del mundo. Habla de dos reinos, del malo y del bueno. Entendamos, se tiene que abrir los ojos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, por tercera vez, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Y para que esto se viabilice más rápidamente, Jesucristo, ¿qué hace? Manda a su Espíritu Santo, que también es el autor de su palabra, que nos enseña. Y por eso nosotros tenemos, entre paréntesis, haber practicado primero la palabra y luego entrado en la escritura, siendo respaldados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quería que sepamos? Para que no tropecemos. Ahí le halaga y le dice, ¿sabes qué?
tú puedes convertir, tú eres poderoso. Ahí vemos la negación de la vanidad que podía existir en un hombre cualquiera, pero Jesucristo no era hombre cualquiera. Era alguien que tenía mucho amor por la creación, y su vida ha venido a dar por cada uno de nosotros. En la segunda tentación lo mismo. Quería que Dios, el Eterno, respalde y le ayude y que mande a sus ángeles. O sea, quería él mandar. Si vemos ahí, quería mandar. Y en la tercera tentación vemos, quería hacerse adorar, porque él sabe muy bien en qué estado ha de quedar. Dice bien clarito, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Prácticamente en este reino de los cielos no es fácil. El reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces no se trata de lo material. Se trata de manejar la palabra, pero creyendo en que Jesucristo ha venido como hombre a vencer la carne, dar su vida y al tercer día, sin mancha, sin pecado, ser elevado a la diestra del Eterno, y desde allá nos ha mandado su Espíritu Santo. Entender eso cuesta. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender la Torá? Porque tenemos que aprender a lanzar la espada de su palabra. Aquí les dice, escrito está, y 3 veces, lo que a mí me induce a creer, 3 darditos y tac, el error fuera. Amén. Eso es lo que necesitamos, aprender su palabra para defendernos. Estamos en un plano que ustedes ya saben cómo estamos en esta situación. Creen que la voluntad del Eterno es que estemos en este tiempo. Uno no sabe cómo está, uno no sabe cuánta gente está padeciendo, pero cuanto más guerreros, cuanto más obreros para la mies nos añadamos, podemos lograr muchas más cosas. De lo contrario, con los pocos que haya, entendamos también de que en el arca de Noé son 8 personas. Y como decía el libro de Jesús o el libro del otro, no me acuerdo ahorita, pero dice ese gigante, no me acuerdo qué se llama, pero él se había pegado y se ha multiplicado. O sea, persiste esta gran batalla. Amén. Amén, amén. De verdad que pues cuando vemos esto nos deja pensando en que pues necesitamos sí o sí para ir en contra del error conocer pues la Torá, conocer la palabra de Dios, porque pues aquí vemos muy claramente como 3 veces pues le empieza a decir escrito está, y pues esto es parte, como decías, de la armadura de Dios, como nos dice pues y que nosotros tomemos esa espada de doble filo que es la palabra de Dios, entendiendo pues que la palabra pues tiene poder, pues la palabra pues es ese mismo Yeshua, pues en su palabra es muy muy importante. Por lo tanto es necesario que nosotros conozcamos pues la escritura, pero pues no de un conocer simplemente como memorizarse y demás, pues no hay mejor forma de conocer la escritura sino con el Espíritu Santo, porque pues la letra mata pero el Espíritu vivifica, y necesitamos pues entender esta palabra así por el Espíritu Santo. Algo interesante es de verdad cómo es que el, cuando Pablo lo compara con la armadura, habla justamente de un escudo para defenderse de los dardos del maligno. Y es interesante cómo Yeshua empieza a defenderse con la fe, porque de eso se trata el escudo. Empieza a cubrirse, a protegerse de todas esas cosas que Hasatán le estaba lanzando, le estaba molestando, como el error le estaba lanzando una y otra palabra que son cosas que incluso están escritas. El problema es que estaba buscando en todos los casos hacerle cometer un error, hacerle manejar la palabra a su conveniencia. Pero Yeshua se defiende, y algo importante es entender que no se trata solo de estarse defendiendo, de estarse protegiendo, sino vemos que Yeshua lo que hace es utilizar la palabra para atacar, porque
Precisamente por eso es una espada, porque con la espada uno puede atacar y eso es lo que nosotros debemos entender. Si no tenemos palabras, si no hay algo que nosotros estemos viviendo, porque no se trata de saberla solamente, no se trata de tener versículos memorizados y que con eso nos vayamos a defender, sino se trata de tener una palabra vivida, algo que lo sepamos y que además lo vivamos, algo que sea parte de nuestra vida, parte de nuestra de nuestra forma de relacionarnos con las demás personas, de la forma en la que estamos trabajando nuestra relación con el Eterno. Y precisamente esto es algo que nos sirve así justamente para poder atacar, no solamente para quedarnos ahí defendiendo y defendiendo, sino para que el enemigo pueda huir, pueda empezar a correr, porque ya nosotros estamos comenzando a atacar. Es importante, como vemos que Yeshua lo hace 3 veces, entonces el enemigo tiene que comenzar a huir, tiene que escapar, porque no le queda otra. Yeshua estaba dispuesto a seguir atacando. Y algo interesante de las cosas que Yeshua decía no eran simplemente palabras que las mencionaba así al azar, no eran versículos tomados que tenían sentido o tenían algo de relación con lo que él estaba diciendo el error, sino lo que él hacía era usar palabras que él las vivía, cosas que él las creía, él estaba completamente seguro cuando les respondía y le decía que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo estaba diciendo porque precisamente él estaba en un ayuno, él sabía que no necesitaba comida, que no era eso lo que le hacía falta, sino que necesitaba las palabras del Eterno, que necesitaba que el Eterno le hable, le diga las cosas, les recuerde tal vez las cosas que él necesitaba. No era comida lo que él necesitaba, sino él estaba completamente seguro de que necesitaba la palabra de su Padre. De la misma manera, cuando le hace lo mismo en las siguientes 2 ocasiones, lo que Yeshua responde pues eran cosas que él creía, él estaba completamente seguro cuando él le dice que se postre y que le adore, pues él sabía muy bien lo que el Eterno le había dicho, él sabía muy bien lo que decía la Torá respecto a eso, que nosotros no podemos postrarnos ante ninguna imagen, ante ningún ídolo. No hay alguien a quien podamos adorar, no hay a quien debiésemos adorar, sino solamente a nuestro Creador, solamente al Eterno, solamente delante de Él podemos postrarnos, solamente a Él le debemos dar la gloria, la honra, el honor y prácticamente todas nuestras vidas. Y Yeshua estaba completamente seguro de eso. No era una palabra que la decía así como que tenía sentido o una palabra que salía simplemente porque se había acordado de esa palabra, sino él estaba completamente seguro, tenía esa convicción, esa certeza, esa seguridad y principalmente tenía esa emuná de que no podía adorar a nadie sino solamente al Creador, sino solamente a nuestro Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esta palabra cuando nos toca defendernos, cuando nos toca atacar, pues no es precisamente para que la digamos y la repitamos solamente, sino para que la vivamos, para que tengamos esa seguridad de que el Eterno de que el Eterno nos da esta palabra para que nosotros la vivamos. Y eso es importante que lo recordamos, que lo recordemos, que lo tengamos en cuenta. No es cuestión de memorizar la palabra, sino tenemos que vivirla. Definitivamente, pues tenemos que vivirla y en este tiempo es importante que nosotros pues tomemos muy, pero muy en cuenta esta palabra, porque cuando vemos pues todo lo que nos está diciendo pues el Eterno y nos está enseñando pues a vestirnos de verdad de todo esto de la espada pues del Espíritu y también de aprender a usar pues esto que es el escudo de la fe, pues nos está hablando básicamente de toda la armadura también y necesitamos entender de que pues vamos a tener que enfrentar varias cosas. Por lo tanto, nosotros necesitamos sí o sí estar revestidos de todo esto, sabiendo pues que pues Dios que nos va a ayudar en todo, pero necesitamos nosotros tener toda esta vestimenta y tener muy claro que pues no se trata solamente de conocerlo, sino de ponerlo en práctica. Y esto es pues de verdad conocer todo esto y tener una comunión con el Espíritu Santo. Así que yo creo que en este tiempo pues estamos viendo que pues la enseñanza que el Eterno nos da, lo que nos va hablando pues es sumamente importante, especialmente para esta temporada en la que pues como lo decía Yeshua, pues lo que tenemos es
una guerra, una lucha, y pues esta lucha pues siempre va a ser de que el mundo pues no va a estar de acuerdo con las palabras del Eterno, así que nosotros debemos escoger de qué lado vamos a estar, a qué lado. No podemos estar pasivos y pensar que todo va a pasar, no, sino que nosotros debemos pues tener ya muy claro de qué lado vamos a estar, como siempre pues el Eterno nos dice, escojan hoy ustedes de qué lado quieren estar, si queremos estar de verdad obedientes a la palabra de Dios, obedientes a las palabras del Eterno, o de repente pues vamos a hacer parte del error, y pues eso va a ser realmente penoso para cada uno de nosotros, porque yo creo que nadie en este tiempo quiere hacer eso. Pero bueno, ya llegamos al final de la reunión también, y pues mami, tu despedida. Exactamente, mi despedida, ya. Entender que es bien importante saber esto. Decía yo, la fe, tener fe. Jesucristo caminaba con la fe de su Padre. Jesucristo hacía la voluntad de su Padre, vivía su palabra. Y hoy por hoy mucha gente simplemente se ha abocado a los milagros y maravillas que Jesucristo ha hecho. Sin embargo, creo yo no hay tiempo, pero creo yo que el día de mañana podemos también abordar, si es que Dios quiere, cuando vamos a Isaías 62, dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová pondrá, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará contigo y tu tierra será desposada. La gloria del Eterno, amén. Palabra profética que se cumple sí o sí, pese a quien le pese. Dios les bendiga grandemente a todos los oyentes y a ustedes que están ahí en la radio, a los oyentes en Bolivia, a los oyentes en las provincias y también a los oyentes en el extranjero. Dios les bendiga muy ricamente. Bendecidos. Amén. Amén. Amén, amén. De verdad que una palabra muy buena en este tiempo, y nos deja con muchas cosas, digamos, para hablarlas, para decirlas. Una palabra pues muy hermosa que de verdad sí o sí se cumple, y pues nos emociona mucho porque Dios tiene pues muchas cosas para cada uno de nosotros, pero pues ya estamos en tiempos, si el Eterno permite, pues mañana hablamos sobre esto, y así que tu despedida, Daniel. Es importante entender lo que Yeshua nos está mostrando, las cosas que nos está enseñando. Vemos que de verdad su amor es tan impresionante, tantas cosas que las hemos recibido por gracia, simplemente por misericordia, porque Él nos ama. Necesitamos obedecer nosotros, eso es lo que ahora nos toca, amarle, mostrarle nuestro amor, no simplemente con detalles, no solamente con cosas que tal vez sean superficiales, sino entendiendo que la verdadera forma de mostrarle el amor que nosotros tenemos es corresponder ese amor que el Eterno ha tenido primeramente por nosotros, pues es justamente guardar sus mandamientos, guardar su Torah y principalmente obedecerle en todas las cosas que Él nos manda, en todas las cosas que Él nos dice. Hay muchas promesas, grandes promesas que Él nos da, tantas cosas que nos dice, y prácticamente tenemos que tener esa certeza, esa emuná, esa convicción, esa seguridad de que todas esas cosas se van a cumplir. Definitivamente, pues tener esa seguridad, ese emuná de que todas, pero todas esas cosas se van a cumplir. Pero bueno, ya llegamos al final pues esta reunión, y ahí donde están vamos a orar. Ahí le decimos, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papito amado. De verdad que cuando vemos tu palabra, Señor, tú siempre andas, Señor, confortándonos, siempre andas diciéndonos tantas cosas, papá. De veras que tú de verdad nos has llamado, Señor, y nos dices ahora que no nos vas a llamar más desamparadas, sino que de verdad nos desposas, Señor, después de todo lo que hemos ido haciendo como casa de Israel, Señor. Tu misericordia es grande, Padre eterno, tu misericordia, Señor.
es tan grande, Padre amado, y vemos de verdad, Padre Santo, que tú eres todo para nosotros, Señor. Cuando vemos, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, lo que tú vienes a enseñarnos, que vemos que tú, de verdad, tu enseñanza, tu doctrina, Señor, viene del cielo, viene del eterno, Padre. Te pedimos, Señor, en este día que tú de verdad claves estas palabras, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Claves, Señor, esas palabras, papá, en cada uno de nosotros, que podamos entenderlo, que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Que de verdad, Señor, nosotros no nos apartemos ni izquierda ni derecha. Vemos, Señor, en tu palabra que tú dices que aquella persona que de verdad quiera hacer la voluntad de Dios, pues va a poder entender, Señor. No quisiéramos en este tiempo, Señor, estar ciegos, porque vemos que en el tiempo de Yeshua, Señor, había un montón de gente que hablaba contigo, Señor, que hablaba con Yeshua, que hablaba con Yeshua, y definitivamente nunca ha entendido, nunca ha podido ver quién era, porque había más su razonamiento, quizás la familiaridad, quizás pues lo que ellos pensaban, pero pues no podían ver delante de quien estaban. Yo no quiero que eso me pase en este tiempo, Padre amado, de verdad. Entiendo, Señor, que tus enseñanzas, Señor, son eternas, y entiendo, Señor, que tu palabra es verdad. Cuando escucho, Señor, en tus escrituras, cómo tienes tantas promesas para nosotros, cómo tus pensamientos son de bien, cómo nos llamas tu desposada, Padre amado, de verdad, Señor. El corazón se me hace chiquito, Señor, y no puedo, Señor, aún contener las ganas de alabarte, de adorarte, de decirte, Señor, que tú eres todo para cada uno de nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Enséñanos, Señor, a tomar el camino correcto. Guíanos, Señor, por la verdad, porque a veces, Señor, nosotros nos desviamos tan fácilmente. No queremos, Señor, ser de aquellos que viendo, Señor, no quieran ver, que de oídas simplemente te amemos, Señor, y de verdad nuestro corazón esté lejos de ti el día de hoy, Señor. Te pedimos que alinee nuestro corazón para que con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, Señor, hagamos tu voluntad. El día de hoy te pedimos, Padre eterno, que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, enséñanos. Y enséñanos, Señor, a guardar tu palabra, Padre amado. Cuando vemos, Señor, lo que hacía Yeshua, cuando vemos, Señor, que aun cuando estaba en el desierto, Señor, Él hablaba de tu palabra, no hablaba de otra cosa, Señor, sino de tu escritura. Nos damos cuenta, Señor, lo importante que es hacer tu voluntad, lo importante que es conocer tu palabra, lo importante que es tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que toda esta palabra se clave en nuestro corazón, Señor, que de verdad nosotros no vayamos, Señor, detrás del error, que no seamos, Señor, así como los hermanos quizás en un tiempo de Yeshua eran incrédulos, Señor, quizás por la mucha familiaridad, papá. No queremos ser así, papá. Tampoco queremos, Señor, ser de aquellos que viendo, Señor, no podían ver, que aun cuando escuchaban esas enseñanzas tan tremendas, Señor, que venían de parte de ti, definitivamente se alejaban porque pues no les agradaba, papá. Y muchas veces, Señor, cuando tú nos confrontas con el pecado, Señor, cuando tú nos dices algo, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, nosotros como que a veces reaccionamos igual, papá, y no queremos, Señor, hacer tu voluntad. Hoy perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos por no entender, Señor, que de verdad debe haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Ayúdanos aún a tener ese arrepentimiento genuino, que seas tú, Señor, guiándonos a cada momento, a cada instante. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí, por este tiempo en el que permites hablar, Señor. Tu presencia está en cada lugar, tu presencia está en cada una de las familias, papá. Tú estás cubriendo, Señor, y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad, toda potestad, toda fortaleza en el nombre de Yeshua. Óigame bien, ustedes: celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, sordomudo, orgullo, atadura. En nombre de Yeshua los atamos, los echamos fuera, sueltan nuestras vidas. Todo espíritu de anticristo, en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo, en el nombre de Yeshua, se van
al abismo en el nombre de Jesús. Se van por donde han venido, no tienen lugar en mi mente, no tienen lugar en mi corazón, no tienen lugar en mi familia, no tienen lugar en el lugar donde estoy, en el nombre de Jesús. Se van al abismo, sueltan nuestra vida, sueltan nuestra familia, sueltan Bolivia en el nombre de Jesús. Salen ahora en el nombre de Jesús, sueltan nuestra vida, sueltan a cada uno de mis hermanos, sueltan a cada una de las personas que están allí en el nombre de Jesús. Se van al abismo. Gracias, Padre eterno, Señor. Y hoy vemos, Señor, que tú nos estás dando las armas, Señor, las armas de guerra, Señor, para poder hacer tu voluntad y estar, Señor, contra todo el error, Señor, porque en este tiempo, Señor, entendemos que tú nos estás dando la guianza, Señor, para poder caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, amadito Dios. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial, porque tuyo es la honra, tuyo es el poder, tuya la victoria, Señor. El día de hoy también te pedimos, Señor, perdón por tus hijos desobedientes, por la casa de Israel, por la casa de Judá, aún, Señor, aún papá, por Ismael, Señor, por la casa de Ismael, Señor, por todos los hijos de Ismael, por los hijos de Saúl, Señor, que aún de ellos, Señor, puedan conocerte, puedan entrar, Señor, y ser injertados en el olivo original, Padre. Te pedimos por la casa de Judá que pueda conocer, Señor, que tú eres Yeshua, que tú has venido, Señor, en carne, Señor, Dios hecho hombre, Señor, para morir por cada uno de nosotros y que también, Señor, has resucitado al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, eterno Dios, por ese sacrificio, Padre amado, que nosotros podamos vivir una vida digna, Señor, que a ti te agrada. También, Señor, te pedimos allí por la casa de Efraín, Señor, porque te aprendamos a obedecer tus mandamientos, porque tus mandamientos, Padre eterno, son tuyos, Señor, y tú nos enseñas a amarte, porque dices, si me amáis, guardad mis mandamientos, y en este tiempo, Señor, estamos aprendiendo eso, Señor, que toda la casa de Efraín entienda que la Torah no ha pasado, papá, y que tú puedas levantarlos aún, Señor, en medio de eso, Padre amado. Gracias, papá. Gracias, Padre Celestial, por este precioso tiempo que nos permites estar contigo, alabarte, bendecir tu santo nombre, Padre. También en este momento, Señor, te pedimos, papito amado, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada vida, en cada familia ahí que está escuchando y que ninguna mortandad ingrese en sus casas, Señor. Unge, Señor, los postes de sus casas, Señor, el dintel de su puerta, Señor, con tu preciosa sangre y que ninguna mortandad ingrese a esas casas. Gracias, eterno Dios. También, papito amado, también, Padre Santo, en este tiempo, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a caminar contigo y que envíes, Señor, obreros para tu mies, Señor, obreros para hacer tu voluntad. Y oíganme bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y empiezan a oír la voz del Eterno. Están listos para oír la voz del Eterno, están listos para hacer la voluntad del Padre. Y oíganme bien también ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, todos los recursos minerales, los recursos naturales. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno. Y en el nombre de Jesús desatamos a la creación para que solamente adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque gracias a ti, Señor, tenemos absolutamente todo. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Príncipe de paz, Señor. Amamos, Señor, te amamos, Padre. Enséñanos a amarte, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que podamos presentarnos delante de ti irreprochablemente, Señor, y que te obedezcamos, Señor, que crezcamos en emuná, que crezcamos en fe. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Y en el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Gracias, papá. Gracias, bendito Dios, amoroso Padre. Tu nombre es sobre todo nombre, Dios mío. Gracias, mi amoroso Padre. Gracias, mis hermanos. A ver, prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A ver, grítelo. ¿Dónde está la que grita? A ver, Tecita. ¿Quién vive? Yeshua. Amén. Yeshua vive. Mis hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tu nombre. Gloria. 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 Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, amoroso Rey Celestial. A ver, un grito de júbilo. Fuerte. A ver, parecen jubilados. A ver, un grito de júbilo. Gracias, Dios mío. Gracias, amoroso Padre. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Amén. Bien, gracias, Padre bueno. Padre Santo, gracias, amoroso Papito Dios. Hasta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén, amén, bendiciones, papi, que Dios te bendiga y pues bendecir también tu vida, papá. Y bueno, pues vamos a despedirnos de cada una de las familias que están con nosotros y ahí tenemos pues a la familia Murillo Ayala, Davichito, Benjo, Sarita, JJ, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo. Daniel, bendiciones. Tío, tía, bendiciones. En Yeshua. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. En Yeshua, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, hermanos. Bendiciones. Hasta mañana. Amén, amén, bendiciones y bendecimos también pues ahí a la familia Limaguayas. Bendiciones, hermano Padito, en Yeshua, te no quitas mis visitos. Bendiciones, bendiciones, Tessa preciosa, bendecir también la vida de mi hermano George, la vida de mi hermana Bea. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones a Mayra, Anthony, que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, amén, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a mi hermano Ismael. Ismael, que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaimito, hermana Martita, muchas bendiciones, hermanos, en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana. Amén, amén, bendiciones. Bendiciones y bendecimos pues también ahí a toda la familia de mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, bendiciones. Amén. Amén, pues bendiciones, bendiciones a toda la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les rebendiga. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, bendiciones en Yeshua, Dios les bendiga. En Yeshua, bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom. Shalom. En Yeshua. En Yeshua. Amén. Amén, amén, bendiciones y bendecimos también pues allí a mi hermana Brittany. Que Dios te bendiga, Brittany, Belinda, bendiciones, Briana. Bendecir también pues allí a mi hermano Henry, hermana Janet, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. Bendiciones, que Dios les rebendiga y también al pequeño Matías en Yeshua. También, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a Saré y su pandilla. Bendiciones, Saré y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones.
Y bendecimos pues ahí también a todas las familias que están con nosotros. Bendecir ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, nenita, bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Nino, hasta mañana, Edwin, hasta mañana, Belén. Que Dios les rebendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. En Yeshua, bendecir también pues la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. En Jesús, hermana Amparito, hasta mañana. Hasta mañana, Keira, bendecir pues ahí a Neila, pues también Ojitos de Guapurú, a Fernando, a mi hermana Sonia, a René. ¡Shalom! Bendiciones y bueno, en Jesús, en Yeshua, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a mi hermana Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, don Jaimito, Martita, Goguito y queridos hermanos, buenas noches, Shalom en Yeshua. En Yeshua, Norquita, que Dios te bendiga, bendecir también pues la vida de mi hermana Melvi, toda su familia, que Dios les bendiga. En Yeshua. Amén, en Yeshua. Bendiciones pues a todos y cada uno de los que están con nosotros. Tía Luisa, muchas bendiciones. Que Dios te rebendiga. Muchas bendiciones también ahí para la familia López Tito. Que Dios les bendiga. La familia Quispe Cosío. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendecir también pues ahí a mi hermano Luis. Que Dios les bendiga. Y a toda su familia también. Bendecir pues ahí a cada una de las familias que están con nosotros. En La Paz tenemos pues ahí a Tatiana. Y también a la familia Jata Cosío. Que Dios les bendiga. Mi hermana Helen Pérez y sus hijos, que Dios les rebendiga. Y Frank Leandro, que Dios les bendiga. Bendecir también a mi hermana Zulema Paredes, bendiciones, un abrazo a la distancia a toda la familia. Bendecir también a Yencha y a Pata, que Dios les bendiga. Tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tía Lucy, tía Mari, tía Hilda. Bendecimos también ahí a mi tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Bendecir a toda la familia Carlos Gómez, pues ahí a las pequeñas, Yuneli, Sabdi, Mariam, Tirsa, Génesis, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendecimos también a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga. Beto y Enrique, muchas bendiciones. Bendiciones también pues allí a cada una de las familias que está, la familia Lobo, bendiciones, bendiciones a la familia Choque González, Keila, Carmí, bendiciones, bendiciones también ahí a todas las familias, a la familia Cayaguara, a cada una de las familias que están pues allá, bendiciones, bendiciones en Cochabamba, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones en Santa Cruz, Pamela, Catherine, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y allá también pues en el extranjero, allá en Brasil, bendiciones mis hermanos, que Dios les bendiga, y en cada lugar donde nos estén escuchando, que Dios les bendiga. No se olviden pues de ponerle un like a la página y de compartir también los videos. Que Dios les rebendiga mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En Yeshua, Shalom. En su punto, Radio Online.